Bienvenidos a este episodio de Coloqueo de Camino a Campechada 2023 en San Germán del 18 y 19 de noviembre de este año, ¿verdad? Soy Pablo Luis Crespo Vargas y hoy estaremos conversando con el licenciado Salvador Tío sobre Lola Rodríguez de Tío, su mundo y tiempo. Salvador Tío es abogado de derechos civiles y causas sociales, también es gestor cultural. Y no solamente lo tenemos hoy en esta entrevista, sino que el día 18, el sábado 18 de noviembre, estará con nosotros en las conferencias académicas que estaremos dando ese día. Saludos, Salvador, ¿cómo te encuentras? Me encuentro muy bien y muy contento de estar aquí celebrando a Dolores de Astudillo, conocida como Lola Rodríguez de Tío, casada con Bonocio Tío Segarra. Exacto, sí. De hecho, quiero aclarar, y bueno, que ya lo sabemos, ¿verdad? Este año la campechada se le está dedicando a doña Lola Rodríguez de Tío. Y como muy bien dice Salvador, pues Lola es esta personalidad que todo puertorriqueño debe conocer. Y nada, vamos a dejar a don Salvador que nos hable un poquito sobre Lola y luego hablaremos con él sobre otros aspectos. Bueno, Lola no es la única persona de la historia de Puerto Rico que no es verdaderamente conocida. No es conocido José Gualberto Padilla en realidad. A pesar de que pues, en Vegabá, donde él vivió, la escuela tiene su nombre, que después se lo querían quitar también. Sí. Y que está bien que le pongan el nombre de la persona que le iban a poner, pero ¿por qué tienen que tratar de quitarle el nombre de una persona que para todos los efectos en el siglo XIX fue poeta importante y además para todos los efectos era el médico, institución médica de Vega Baja, sin cobrarle un centavo a nadie? Bueno, pues Dolores Rodríguez de Astudillo, ese Rodríguez de Astudillo es dominicano. Sí. Su padre era dominicano, fue uno de los fundadores, si no el fundador principal del Colegio de Abogados, del ilustre Colegio de Abogados, principios del siglo XIX. Y casó con la madre, que era descendiente directa de Juan Ponce de León. Por eso ella, Lola, yo creo que, o sea, ella descendía directamente del primer gobernador de Puerto Rico. Sí. Pero era sobre todo sangermeña y sobre todo antillana y sobre todo universal. Porque ella nunca se concibió como una persona aislada del mundo. Ella vio, y por eso cuando en este libro de ella, que le dedica, que es el libro de Cuba, Sí. en que dice, yo no me siento nunca extranjera, en todas partes hogar y abrigo amplia me ofrece la azul esfera. Siempre mis sienes un seno amigo hallan en una u otra ribera, porque la patria llevo conmigo. Y de ahí es que surge en el primer poema de ese libro, que es el A Cuba. Sí. Lo voy a leer porque todo el mundo conoce uno de los versos de ese poema, pero es un poema bastante más largo. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores o balas sobre el mismo corazón. Que mucho si en la ilusión que mil tintes arrebola, sueña la musa de Lola con ferviente fantasía de esta tierra y de la mía hacer una patria sola. ¿Qué capacidad de síntesis? Claro. En una décima, porque ya cultivaba la décima. Y en realidad, Lola es poeta. Es lo que mejor la define. Y lo otro que la define como poeta es su completa y absoluta entrega y verticalidad por la libertad de Puerto Rico y de Cuba y las Antillas. Porque ella no veía a Puerto Rico aisladamente, la veía como parte de la idea de una confederación mundial. Y sobre todo Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, como dice la canción. Reciben flores y balas en el corazón. Y allí murió
Y ahí está enterrada. La Habana, sí. En La Habana. Cada vez que yo voy a La Habana, voy a su tumba. No fallo nunca. Okay. Y siempre hay flores en esa tumba. Es una de las tumbas, yo he hablado con la gente que trabaja ahí, más visitadas. No solamente por gente de Puerto Rico, sino por gente que saben quién es ella. Porque Lola, en realidad, es la primera poeta puertorriqueña. Hay otra poeta importante en Puerto Rico que es contemporánea de ella, de Caguas. Sí. Pero ella es la que más sobresalió. Además, compuso muchísimo, no todo tan bueno, que le pedían que hiciera poemas para cuarto bautizo de muñeca, literalmente surgía, y ella para complacer hacía cosas breves que en realidad no tienen mayor valor poético, pero eso no significa que muchas de las cosas que tiene sí tienen verdadero valor poético. Era una poeta. Yo me imagino que para los que le pedían, le solicitaban esto, eso tendría un valor. Tendría, claro, un valor y lo tiene porque, Sí. porque ella, la gente quería ir a donde ella. Sí. ¿Por qué querían ir a donde ella? Bueno, porque Lola se adelantó a su tiempo, porque tenía el pelo corto. La historia que yo conozco, espero que no sea apócrifa, Sí. es que su madre, que era la que descendía directamente de Juan Ponce de León, Sí. ve que ella le hace ojitos a Bonocio Tío Segarra, que era mayor que ella, relativamente, no muchísimo mayor, pero ella era una muchachita. Y ella le dice a Lola que si sigue coqueteando y buscando cosas con Bonocio, le va a cortar el pelo. Y ella se va al segundo piso, agarra una tijera, se corta las dos trenzas, se las envía a la madre con una notita. Dice, ¿qué más me vas a hacer? Cuando se encuentran de nuevo en una reunión en casa de la familia de ella, que va Bonocio la ve y dice, pero Lolita, ¿qué tú has hecho? Que te has cortado tu pelo. Me corté mi pelo porque me voy a casar contigo. Y así fue. O sea, era de armas tomadas o de tijeras tomadas en este caso. Sí, sí. Y eso un poco creo yo que la define desde su... ¿Qué es lo que hace que ella teniendo apenas 25 años? Porque ella nace en el 43 y el Grito del Ares es en el 68. Lo que tenía eran 25 años. Sí. ¿Por qué Betances le pide a ella que haga el himno? Pide que haga el himno porque ya reconocía en ella esa fuerza. Sí. Porque no era meramente ella, era su marido también. Esas fotos que se ven por ahí, que ustedes pueden enseñar en pantalla luego, no voy a poder buscarla. Sí, sí, Ahí se ve que es un grupo de varones, todos hombres, menos ella, que está recostada en el hombro de su marido, que es la noche en que quizás por primera vez se toca en un grupo el himno de Puerto Rico, que ella coge una danza que estaba de moda en Puerto Rico, que se llama la Bella Trigueña, y le pone esa letra maravillosa del himno de Puerto Rico, que es nuestro himno, que sigue siendo nuestro himno, y que se lo debemos a ella. No voy a leer todo esto, simplemente leí una de las estrofas, pero en realidad Lola no es meramente la primera gran poeta puertorriqueña, es una de las primeras poetas mujeres de América, punto. O sea, ella, donde quiera que fue, y fue exilada 3 veces de Puerto Rico. Cuando el Grito del Ares, después en 3 ocasiones, en los 70 y en los 80, que tuvo que ir. No cabía aquí, se tuvo que ir con Bonocio, y finalmente, aunque vivió en Nueva York un tiempo, estuvo también en Venezuela, su primera salida es a Venezuela. Sí. Donde quiera que ella fue, llamó la atención por su carisma, por su capacidad poética y por su compromiso con las luchas más allá, porque no era una nacionalista estrecha. Para ella, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las 2 alas, recibe flores y balas, ¿verdad? Pero también es que ella veía a Puerto Rico no como una isla aislada, sino como parte de un archipiélago. Y por eso su relación no meramente con Cuba, sino también con la República Dominicana. Okay. Así es que estamos ante una persona que se adelantó a su tiempo, que nunca ostentó ni buscó cargos políticos en Puerto Rico.
Allá en Cuba sí tuvo un cargo, porque ella estuvo a cargo en un momento dado, ya a fines del siglo XIX, estuvo a cargo de la supervisión de las escuelas privadas en La Habana, que era obviamente donde se educaba la élite intelectual de ese país. La que ya, que una persona venga de otra isla y sea reconocida de esa manera, una mujer además, en ese momento, habla bien de los cubanos, pero habla muy bien de ella y de su capacidad. Claro. Porque donde quiera que llegaba, tocaba la fibra de los corazones, Sí. por su lírica, por su poesía, porque lo que ella hacía estaba inspirado poéticamente. Y en ese sentido, Puerto Rico debe conocerla mucho más. Yo creo que el instituto está haciendo una gran, tomando un buen paso de dedicarle la campechada este año a Lola, porque los boricuas deberíamos todos tener mucho más conciencia de la importancia de esa mujer. Independientemente de la ideología que tengamos, porque es la afirmación de la patria. La patria es de todos. Sí. Y así lo veía ella. Sí. Ella estuvo directamente involucrada en toda esa conspiradera con Luis Belvi. También. Luis Belvi era la mano derecha de Betance. Y ella era parte esencial de ese grupo. Puerto Rico da esa playa de seres humanos especiales en el siglo XIX. Betance nunca pudo estar en Puerto Rico. Lola tampoco se pudo quedar aquí. A Ruiz Belvis nunca se sabe verdaderamente la misteriosa muerte que tuvo en Valparaíso, sí, en Chile, que nunca se pudo explicar claramente. De hecho, sus restos se quedaron allá. No están, creo que en Puerto Rico. Pero esa generación sí tocó la fibra de muchos puertorriqueños que sí se la jugaron en el Grito del Área, que es cierto que no duró mucho, que fue sofocado, pero se quedó ahí. Todavía lo celebramos. sí. Todavía, 1868, todavía seguimos celebrando el Grito del Área. De manera que Lola y Bonocio, porque hay que entender también qué hombre era Bonocio. En el siglo XIX, ¿cuántos hombres habían que se sentían realizados completamente porque su mujer era la persona que más lucía, que más se proyectaba? Él era periodista y comerciante, tuvo varios periódicos. Ellos lo perdieron todo, tuvieron que ir de aquí. Él no se, él se sentía realizado porque su mujer tuviese ese nivel de... O sea, que en ese aspecto le estaba un hombre de bien avanzado, adelantado. muy adelantado. O sea, bueno, yo pido Segarra era un hombre adelantado. Por algo se enamora ella de él. Ella no se iba a querer juntar con un individuo que le iba a cortar la sala. Ella se junta con Bonocio porque ve en él la posibilidad de ella poder llegar a ser completamente quien era. Y él nunca, al revés, no solamente no se sintió disminuido porque su mujer en última análisis fue la que proyectara más, porque ella se convirtió en el centro de atracción, no él. Se lo fomentaba, se sentía realizado él por estar con ella. ¡Qué hombre! ¡Qué verlo a Bonocio dentro de esa perspectiva del siglo XIX! Sí. Si todavía en el siglo XX no era así. Bueno, todavía no es así en el 21. Todavía no es así. Todavía no es así. Aunque quizás ha ido mejorando un poco la cosa. Sí. Pero sí, todavía no es así. De manera que la instancia en su vida en que ella da la cara por el país. Por ejemplo, cuando llega a Puerto Rico a visitar en el 1887, hay una historia muy bien narrada en un libro que se llama El alma de la raza, de un puertorriqueño que dirigía el Instituto de Puerto Rico en Nueva York, Sí. Que fue mi amigo. Y ahí se narra la historia de ella va a una especie de reunión en casa de los Ubarri, que eran incondicionales de la derecha y de España en ese momento. Pero ellos la invitan a ella porque ella era una estrella. Y ella da un brindis.
Brindis, que llega a oídos del general que había sustituido al que se sacaron de Puerto Rico, porque lo sacaron en el 80. Y llega este señor, que era el general Contreras, que era un hombre serio, y le dicen que ella ha hecho unos versos allí que son sediciosos. Y la cita a Fortaleza. Y ella va. Y entran en un diálogo ellos dos, y ella se lo gana. De hecho, él un poco se siente, que es como de mi estirpe, que es una persona de lucha de verdad. Este era un hombre, este no era el que se acababa de ir. Sí. Y estaba preso Valdoriotti de Castro en el Morro con los demás compañeros de él. No eran independentistas, eran autonomistas. Ser autonomista era un delito en Puerto Rico en ese momento. Y ella logra que él los escarcele. Toda la prensa de Puerto Rico en ese momento, o sea, la presencia de ella, todo lo que se comentaba, eso se comentaba profundamente en Puerto Rico porque este señor, el general Contreras, tomó esa medida de encarcelar a esos presos políticos que estaban allí. Y está muy bien captado en ese libro del alma de Puerto Rico, ese episodio. De Dolores Rodríguez de Astudillo y Ponce de León. Sigue haciendo, su casa era el centro de reclutamiento de puertorriqueños que iban a luchar por la independencia de Cuba, entre ellos Pachín Marín. Sí. Pachín Marín era íntimo amigo de mi bisabuela Trina Padilla de Sanz en Arecibo, le llevaba 2 años. Mi abuela nació en 1864 y él nació en 1862. Y ella me contaba de su relación con Pachín Marín. Pachín era mestizo y era un hombre de ideas de avanzada. Muere en Cuba, luchando por la independencia de Cuba. Y nosotros debemos sentirnos muy orgullosos. Pachín Marín y ella eran de los reclutadores para ir a pelear en la guerra de independencia de Cuba, porque Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las 2 alas y reciben flores y balas en el mismo corazón. Y también pueden lograr su independencia conjuntamente. Claro. Los norteamericanos tenían otra visión de lo que era el futuro de nosotros. Ellos tenían claro ya que la manera de ellos poder enfrentarse a los poderes europeos, si fuese necesario hacerlo en cualquier batalla en el Atlántico y todo el transporte y el comercio con el Atlántico, ¿de dónde salían? ¿Cuál era la última parada de salida para allá? ¿O la primera cuando llegaban? Sí, Puerto San Juan. Por algo está ese morro allá al lado. Sí. Si cuando el rey vino aquí en el 5º centenario, que nunca había venido un rey de España a visitar una de sus colonias principales, por lo menos de las pocas que le quedaron al final, Sí. lo que más le impresionó fue el foro. Pero es claro que le tiene que impresionar si sería el equivalente hoy al Nimitz, a un portaaviones. Bueno, por eso se le conoce como la llave de las Indias. Sí, bueno, aquí estaba. Y además ahí es que se depositaba el oro, porque de aquí también se repartía para otro lado antes de que subiera el oro para llegar allá. Sí. El oro y la plata, que salía de América para allá. ¿Con qué se financia el desarrollo del Imperio Español? Sí. Con el dinero que salía de aquí. Sí. Por algo, o sea, ellos no construyen eso porque era porque tenían que tener una guarnición en Puerto Rico, que la guarnición era española, pero también tenían soldados que eran puertorriqueños, que trabajaban para la corona. Y muchos de esos soldados llegaron y se quedaron, se mezclaron, se juntaron con... Se quedaron, se convirtieron en boricuas sus descendientes. Sí, sí. Eso no lo hubo en San Germán. ¿Por qué San Germán tiene 11 pueblos? Se tuvo que estar mudando. Sí. Bueno, porque allí no había un morro. Allí venían los piratas y se quedaban con lo que fuese. De manera que desde San Germán arriba a la montaña ellos podían tener vigías que estuvieran pendientes de por dónde entraban y entonces poder desarrollar algún tipo de resistencia. Eso le da al oeste un nivel de autosuficiencia y de sentido patriótico mayor del que puede haber tenido San Juan. Sí. Por eso es que yo creo que el procerato viene del sur principalmente. Claro, don Pedro Albizu Campos es otra cosa. Sí. Es otra época, ya es la época de los Estados Unidos. Sí. Y además él no nace de familia de buena posición económica o social.
Él tiene un hermano que nace el mismo año que él, que se llama igual que él. Sí. Porque el hijo que él nace con la persona que era de trabajo doméstico en la casa de él. Sí, sí. ¿Sabes? Pero quien descolló fue él. Y quien escribió un libro con de béisbol, de pelota, Sí, con todas las reglas, fue él. sí. Porque eso le encantaba a él. O sea, que él desde jovencito desarrolla esa capacidad. ¿Qué lo inspira? Pues si no hubiera habido un Betance, y no hubiera habido una Lola, y no hubiera habido un Ruiz Belvi, no hay Muñoz Rivera. Después, Muñoz Rivera era autonomista. Sí. Pero Lola no ve el autonomismo como algo que es una traición. No. El autonomismo era lo que podía en ese momento quizás Puerto Rico más poder obtener y conseguir. Sí. Y uno ve lo que fue la figura de Muñoz Rivera en la última, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, porque él después se tuvo que ir al Congreso a aprender inglés e ir a negociar. O sea, la figura, si usted pones a ver, la figura de Muñoz Rivera es una figura más importante en la historia de Puerto Rico. Por eso no ha habido un entierro posiblemente aquí, ni el de su hijo, que tuviese el impacto que tuvo el entierro de Muñoz Rivera, que fue un hombre digno de admiración en muchos sentidos, independientemente de que las personas puedan estar de acuerdo o en desacuerdo con él en algunas cosas, pero hay que ver quiénes dieron su vida por la patria, quiénes se entregaron. Y Luis Muñoz Rivera llegó a conocer a Lola, y Lola Elsi después de todo. Antes de Muñoz Rivera estaba Valdoriotti, y ella ayuda a que Valdoriotti salga de la cárcel, porque en ese momento Muñoz Rivera era un muchacho, Sí. todavía cuando lo de Valdoriotti de Castro, que sin duda alguna también es una figura fundamental en la historia de Puerto Rico. Si es que Lola se codió y nos representa, no solamente a nosotros los puertorriqueños internacionalmente, sino que representa lo que es la mujer como posibilidad. Sí. La mujer no es meramente un apéndice del ser humano, del hombre, o madre de unos niños. La mujer es poeta, la mujer es política, la mujer es libre, la mujer actúa, la mujer es respetable. Y Lola encarna todo eso. O sea que Lola, digna, muy digna, de que el Instituto de Cultura haya tomado la inteligente decisión de que este año le tengamos y le dediquemos los tiempos a ella en esta conversación que debemos seguir sosteniendo. Claro. En torno a su... Don Salvador, ¿nos podría hablar un poquito sobre la casa de Lola en San Germán? La casa de Lola, que la compra después Juan Ángel Tío Malaret, es la casa más antigua de San Germán. Ahí está todavía. ¿Sí? Ahora es una casa museo, pero que es una casa museo que debería reactivarse de una manera más, que quién sabe si esta reunión que se está teniendo pueda apuntar más en la dirección. De hecho, la esposa de un querido amigo mío de San Germán, que falleció hace 2 o 3 años, estaba a cargo de la casa de Lola. Y estaba yo en conversaciones para ver cómo se podía hacer algo para darle mayor proyección a esa casa como museo. Esto que el instituto está haciendo ahora es esencial, porque, por ejemplo, este conversatorio que estamos teniendo aquí ahora nosotros, pues esto se puede compartir con la gente de las escuelas. Yo no estoy hablando aquí para profesores universitarios y doctorados, yo estoy hablando aquí con al boricua, amigo mío, conocimiento al joven. Aprendan quién fue Lola Rodríguez de Tio, aprendan quién fue, igual que aprenden quién fue José de Diego, y quién fue Valdoriotti de Castro, y Luis Muñoz Rivera, y Ramón Emeterio Betance. Los pueblos tienen que entender quiénes fueron los que estuvieron dispuestos a dar sus vidas por ellos, por una idea de lo que es una patria. Y eso ya está consolidado en Puerto Rico en el siglo XIX, ya desde el principio del siglo. Ya Puerto Rico no era meramente un apéndice del Imperio Español. Aquí ya se había comenzado por eso que si los norteamericanos hubieran invadido aquí en el 1815, esto sería un estado. Porque aquí lo que había eran 200 o 300 mil personas.
Pero en el siglo XIX, 1898, cuando invaden, aquí ya había prácticamente 1 millón de habitantes. Había 960 y pico de mil. Era 1 millón. Porque aquí no contaban necesariamente a todo el mundo en el censo tampoco. No. No había televisión, no había aviones, no había... ¿Cómo iba a ir a hacer todo ese censo por toda la isla? Además, había gente que había entrado ilícitamente. Así que Puerto Rico ya tenía 1 millón. Cuba tenía 1.7 o 1.8 en ese momento, 2 millones. ¿Por qué tanta densidad poblacional en Puerto Rico? Siempre hemos tenido, somos de los lugares más densamente poblados de América. Eso nos salvó de dejar de ser lo que éramos, porque entonces nos hubieran asimilado completamente. Pero, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo es que el puertorriqueño le se refiere al español, al inglés? Es difícil. Sí. Y no, inconscientemente es una resistencia a perder su propia lengua. No es que estén todo el mundo debe saber hablar buen inglés. Yo sé hablar muy buen inglés. Estudié en Harvard Law School. Viví en Nueva York, dirigí la Oficina Regional de Servicios Legales en Nueva York, cuando Hillary Clinton presidía la Junta, que es ella la que insiste que yo me vaya para allá. Me encantó estar ese tiempo en Nueva York. Aprendí muchísimo de la correlación que ya yo conocía, porque iba, aunque no vivía en Nueva York, iba 10 veces al año. Sí. ¿Por qué? Porque mis clientes estaban allá en las fincas trabajando, recogiendo tomates y vegetales en New Jersey y manejando el tabaco en el Valle del Tabaco, en Connecticut y el oeste de Massachusetts, donde estaba la Shea Tobacco Growers Association, que estaba la General Cigar y la Consolidated Cigar y Culver Division, que eran 15 compañías de tabaco, tabaqueras de Estados Unidos. ¿Y quiénes eran los que manejaban todo eso? Los boricuas. Se iban para allá por contrato, 5 o 6 mil todos los años a trabajar allí. Yo me acuerdo que cuando se estaba organizando el sindicato de la Asociación de Trabajadores Agrícolas, con un amigo mío norteamericano que era abogado excelente, David Sheehan, y un puertorriqueño que era el que estaba presidiéndola. Sí. Cuando ellos iban a hacer las elecciones, esa vez, llevaron a José Miguel Agreló y a gente de Puerto Rico a darle unos conciertos allá y a llevarlos a las playas ese fin de semana, que era el momento en que se iba a hacer la elección. Y yo me acuerdo que yo le dije, pues pónganla. Y que la gente entienda que, y si lo vuelven a hacer, lo vuelven y lo posponen, que algo bueno les va a tocar a los puertorriqueños. No lo hicieron. Fueron rígidos. Pues no les fue a guardar mucha gente en esa elección, porque la gente obviamente prefirió irse para la playa ese día si nunca salían de allí. Y aquello parecía una cárcel. Yo me acuerdo haber visto allí, en Shea Tobacco Growers, a los individuos cortándose con una línea por cada mes que llevaban allí. Era una cárcel, ¿verdad? Se veía bonito, tenía un televisor allí en inglés, prendió a todo lo que da y nadie estaba mirándolo porque la gente no sabe inglés. Muchachos de 18 años recogiendo tabaco allí, gente de 50 y 40 años también. Wow. Y esto era el segundo más grande, porque el más grande estaba en New Jersey. Se iban como 10,000 o 11,000 todos los años por contrato, pero se iban más, muchos más. Ponle tú que se fuera un 40% por contrato. El resto se iban sin contrato ya porque ya tenían sus arreglos. Sí. Igual que después también iban a Florida, pero menos. Porque allí iban más los haitianos. De hecho, los haitianos eran los que cogían las manzanas. Nosotros llevamos un caso una vez representándolo para que... Y cogieron puertorriqueños para las manzanas. ¿Qué es esto de que discriminan contra puertorriqueños que no pueden? Pero entonces lo que hicieron allá era que ponían un puertorriqueño en cada cruz de 20 o 25 haitianos. Sí. Y yo fui allí a verlo. O sea, Mentimos, nos hicimos pasar porque éramos del Departamento del Trabajo. Y pudimos entrar y ver lo que estaba pasando allí hasta que se dieron cuenta y llamaron por teléfono. Nuestra gente no nos representa a nosotros. Salieron con rifles a atacarnos, pero ya nosotros estábamos por suerte en el carro saliendo de allí. Nos dispararon. Sí. Así era la cosa de la vida de puertorriqueños allá. Pues, volviendo a Lola. Lola era una persona que hubiera hecho eso, hubiera estado defendiendo los derechos de los puertorriqueños donde quiera que hubieran estado. Y que además fue parte del reclutamiento de la gente que iba a luchar por la independencia de Cuba. Es que eso es fundamental. Hay que verlo. Todavía seguimos teniendo, salvando las diferencias,
porque nosotros somos parte de Estados Unidos, le pertenecemos a, no somos parte de. We belong to, no le part of. Nosotros votamos allá. Votamos y vivimos allá. Pero aquí no. Yo no estoy pidiendo que nos den ese derecho. No, todo lo que tenemos que decidir es qué es lo que vamos a hacer nosotros, los puertorriqueños. Que no lo hemos decidido. Por eso nos quedamos ahí todo el tiempo en una especie de ten con ten. Lola no estaba a favor de eso. Lola entendía que había que definir qué es lo que íbamos a hacer. Y ella muere en Cuba, ya está enterrada allí. Y cuando yo voy allí a su tumba, es de las tumbas que más flores tienen allí. Me lo dicen y hablo con la gente que está a cargo de eso, que esta es de las tumbas más visitadas. ¿Por qué? La gente no se ha leído toda la poesía que ella escribió. Y si se ponen a ver aquí en esta edición de 5 volúmenes del Instituto de Cultura, aquí hay muchísimos poemas. Yo haría una división, una más corta, porque pusieron todo. Cuanto bautizo de muñeca ella escribía, cualquier cosita aparece aquí. Y ella es una poeta seria, importante, que merece que tener una buena antología poética de ella. Y yo creo que el instituto debería, como parte de esto, juntar un grupo de personas de las cuales yo me ofrezco de voluntario. ¿Podrías presentar la portada de uno de Sí. los volúmenes de la que tiene la gráfica. Sí, completas, a darle un close up. Es el tomo 5. Sí. Aquí están las poesías patrióticas, poesías varias y postales. Okay. En este que está aquí, que está, el tomo 1, tiene mis cantares, y mi libro de Cuba, que es donde está ese de a Cuba, es mucho más largo. Ese poema de Cuba y Puerto Rico eso es una estrofa, una de décima. Sí. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Estrofas. Ahí hay 8 décimas, de los cuales pues se conoce mucho de Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las 2 alas. ¿Qué más puede aspirar un poeta o una poeta a que el pueblo haya hecho suyo alguna frase o algún verso que hicieron? De tal forma que aunque ni siquiera ya se acuerdan de quién fue, aunque yo creo que en el caso de Lalo lo saben, es parte del ADN espiritual de un pueblo. Eso está integrado a lo que somos nosotros los puertorriqueños. Sí. Y después la gente habla de que la poesía es fundamental. Y si no fuera porque todos estos íbaros de Puerto Rico cogían y improvisaban en décimas. Otro pariente mío, que es José Gualberto Padilla. Sí. El padre de mi querida bisabuela, Reina Padilla de Sanz, a quien yo sí conocí muy personalmente bien. Yo de 7 años y ella de 87. 80 años de diferencia, y yo me iba y me pasaba semanas allí en su casa. Sí. Y ella me hablaba de Lola. Ella sabía bien quién era Lola. Y obviamente me hablaba de su padre. Estamos hablando de gente que... Marcelino Canino, que es uno de los profesores historiadores importantes de la lengua nuestra, me contó a mí una vez que él se iba con la grabadora por los campos a grabar a la gente que cantaba, los aguinaldos y las diferentes formas que tenemos, porque Puerto Rico tiene una variedad enorme de ritmos y de diferentes formas de hacer la décima, ¿verdad? Y me dice, muchas de esos versos eran de José Gualberto Padilla o de Lola, y la gente ya ni siquiera sabía que eran de ellos, porque habían venido a formar parte del lenguaje popular. Pero sí, ¿cómo eran que sí? Muchos de los tabaqueros estos no sabían leer, pero tenían un lector. Por eso el tabaco es tan central a lo que es la lucha por la independencia de los pueblos, porque era donde había más cultura. Porque aunque no supieran leer, les leían, no les leían bobería, les leían la prensa, les leían novelas, les leían cuentos y les leían poesía. Y él se sorprende, pues lo contó él a mí, de la cantidad de cosas que él sabía que eran de José Gualberto, que la gente las cantaba sin saber ni siquiera que eran de él. ¿Qué mejor homenaje puede tener un poeta o una poeta
de que el pueblo haga suyo algo que ellos hicieron, Wow. aunque no sepan que sea ley. Porque no era porque se lo enseñaran en la escuela. ¿Qué pasa? En la escuela no te enseñan mucho de eso. No. Pero el Instituto de Cultura está haciendo un paso en la dirección correcta. No meramente ella, hay otras figuras puertorriqueñas de diferentes visiones e ideologías históricas. Pero en este caso, Lola es la primera mujer importante que este país da. Que no es meramente importante aquí, sino porque la sacaron. No podido. 3 Internacional. veces la sacaron. Tuvo que vivir en Cuba, aquí no podía estar, no cabía. Ni bajo España ni bajo Estados Unidos. Don Salvador, nada, ya vamos a ir cerrando. Como mencioné al principio, usted va a tener una participación con nosotros el sábado 18 de noviembre en la ronda y en las conferencias académicas que vamos a estar realizando desde la farmacia o Museo La Farmacia, La Botica. La Botica. Sí, allí desde el casco urbano de... Yo tengo una foto. Sí. Donde está mi abuelo, Salvador Tío Malaré, con todos los señores, él era de los jóvenes, una foto del 1917. Sí. O sea, ¿cuántos años estamos hablando de cuánto tiempo hace? Que es la foto de la tertulia de la Botica. Y allí se reunían los señores. La mayor parte de los que están allí son gente mucho mayor. Este es uno de los jovencitos. Ahí es que yo me doy cuenta que por fin me encuentro yo con alguien que me parezco a él. Sí. Porque digo, mira, si yo me parezco a este señor que está ahí de verdad, me parezco más que a mi padre. Era mi abuelo Salvador Tío Malaré. Sí, de hecho también, ahora que lo comentas, nosotros tenemos uno de los programas que grabamos allí en La Botica, que sí. se habla sobre la historia de La Botica, y muy interesante. Muy interesante, porque allí se leía el periódico, se seguía el periódico y se seguía lo que estaba pasando en Puerto Rico y se hablaba de lo que estaba pasando en Puerto Rico. Y Juan Ángel, tío, que era republicano, mi abuelo no, su hermano gemelo idéntico eran idénticos, mi padre los confundía, pero políticamente eran diferentes. Mi abuelo más bien era autonomista, tirando hacia la cosa de y su hija se casa con un militar español. Teresa Montes de Oca, su esposa. O sea, Teresa Montes de Oca es mi abuela, la esposa de él, es la hija de un oficial español que estaba allí, que cuando atacaron los americanos se puso el uniforme a pesar de que ella era un viejo para ver qué iba a confrontar con ellos. Yo nunca lo conocí, pero conocí a mi abuela y sobre todo a mi padre, que sí se acordaba que tuvo conocimiento de él. Tenemos familia allá. De hecho, hay uno de los episodios nacionales de Pérez Galdós que se llama Montes de Oca, que es de un luchador importante por las libertades en España en el siglo XVIII. Siglo XVIII, siglo XVII. Y entonces, esa cosa de tener ese espacio de tertulia, bien interesante, que los pueblos se diera ese tipo de interacción y de intercambio. Me cuenta a mí que Juan Ángel tenía en su casa 2 habitaciones con la ropa. Cuando iban Barbosa y Muñoz Rivera a debatir, se quedaban y se hospedaban allí y él le tenía ropa a los dos. Bueno. Juan Ángel, yo lo conocí, una vez lo vi, pero no conozco más su progenie, pero a él no tanto. Lo conocí cuando tenía 11 años. Interesante, pues nada, don Salvador, le agradecemos nuevamente su tiempo con nosotros. Lo vamos a tener en Campechada, sábado 18, allí como parte de los eventos académicos. Como media hora o 20 minutos. Sí. Y va a ser en el teatro. No, la farmacia, en el Museo La Botica. En el Museo La Botica. Sí, Museo La Botica. O sea, que no cabe tanta gente. Bueno, ahí sí, caben. El otro día se metieron 150 personas. No, eso bastante gente, sí. Sí, hemos tenido varias allí donde está puesto a Shelly, en la esquina. Es correcto, allí mismo. Pues nada, estaremos por allí sábado 18, domingo 19 en San Germán, Campechada 2023, conmemorando a Lola Rodríguez de Tío. Pues yo felicito al instituto por darle tiempo a Lola.
que es un buen tiempo para que todo Puerto Rico se acerque un poco más a esa figura importante de nuestra historia, que la gente sabe muy poco de ella. Y aquí quizás ayudamos a que la gente lo entienda mejor quién fue ella, figura importante de nuestra historia. Gracias, don Salvador, y buenas noches.